Hola pilotos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Tal y como os comentaba en vídeos anteriores en la guía sobre limitaciones y requisitos al vuelo, os dejo por aquí una tarjetita para que podáis ver el vídeo. Los operadores de drones deben haber elaborado un estudio aeronáutico de seguridad. Y esto es un requisito imprescindible para todos los operadores. Y bien, un suscriptor comentaba: si es un requisito imprescindible y nadie nos explica cómo hacer el estudio aeronáutico de seguridad, ¿cómo lo hacemos? Así que hoy os voy a hablar del estudio aeronáutico de seguridad. Y es que aquí tenemos dos opciones. Por una parte, elaborar nosotros mismos ese estudio aeronáutico, o por otra parte, acogernos a un estudio aeronáutico de seguridad ya elaborado por AESA. Vamos a poder acogernos a ese estudio siempre y cuando nuestra operación coincida con los estándares que allí se han redactado. Y si nos acogemos a este estudio, tendremos que cumplir todas las medidas de seguridad que allí se contemplan. Enseguida veremos un ejemplo para que lo tengáis un poquito más claro. Pero bueno, lo primero es localizar dónde están estos estudios, descargarlos y echarles un vistazo. Después elegiremos el estudio que mejor se adapte a nuestro concepto de operación. Si ninguno de estos estudios se ajusta a nuestra operación, pues entonces no nos quedará otro remedio que redactar nosotros mismos un estudio de seguridad propio. Y aquí tenemos que puntualizar una cosa. Este estudio se debe realizar si la norma de zonificación lo exige. Y en estos momentos, la norma de zonificación nos exige que, cuando volamos sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados y de manera profesional, tenemos que haber elaborado previamente un estudio aeronáutico de seguridad específico, según nos dice el artículo 45.3a del Real Decreto. Y si nos vamos a la normativa, al Real Decreto 1180 del 2018, en su artículo 45, condiciones de uso del espacio aéreo, al apartado 3a, nos especificará que la operación sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre y aquellas que se realicen más allá del alcance visual del piloto en VLOS por aeronaves que no dispongan del certificado de aeronavegabilidad, deberá ajustarse a las limitaciones y condiciones establecidas en el estudio aeronáutico de seguridad realizado al efecto por el operador de la aeronave. Por lo tanto, tenemos estas dos condiciones: volar sobre aglomeraciones de edificios o volar más allá del alcance visual. Ambas requerirán el estudio aeronáutico de seguridad. Bueno, pues vamos a verlos ahora mismo. Muy bien, pilotos, pues vamos a ir a buscar los estudios aeronáuticos de seguridad. Para eso, teclearemos la página de AESA y entraremos en la página principal. Una vez estamos aquí, nos vamos al apartado UAS Drones. Aquí pincharemos donde pone actividades o servicios no EASA con UAS. Y aquí dentro pincharemos en habilitación como operador profesional de RPAs. Entraremos a esta página, habilitación como operador profesional de RPAs. Y en la parte de abajo del todo, tenéis que bajar abajo. Aquí están los estudios aeronáuticos de seguridad elaborados por AESA. Ahí abajo los tenéis todos. STS-N01, escenario estándar para vuelo nocturno. STS-E01, escenario estándar para vuelo en espacio aéreo controlado. STS-A01, escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios. STS-A02, escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios y además espacio aéreo controlado. STS-A03, escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios en espacio aéreo atípico. STS-A04, escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios, espacio aéreo controlado y además vuelo nocturno. STS-X01, escenario estándar para vuelos experimentales en VLOS, más allá del alcance visual, en espacio aéreo segregado para aeronaves de menos de 25 kilos. STS-X02, escenario estándar para vuelos experimentales en VLOS, más allá del alcance visual, en espacio aéreo segregado, pero para aeronaves de más de 25 kilos. Bien, pues pinchando en estos enlaces nos descargaremos este estudio de seguridad específico. Por ejemplo, vamos a descargarnos el STS-A01, que será el más usual por todos nosotros, que es escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios. Es decir, hoy por hoy, para volar en ciudades, ¿qué requisitos debemos cumplir según el estudio aeronáutico de seguridad que nos exige la normativa tener? Pues pincharemos aquí
y ya lo tenemos descargado. Y nos dice que este estudio es en aglomeraciones de edificios, fuera de reuniones de personas, en VLOS, en alcance visual, diurno, durante el día, fuera de espacio aéreo controlado o zona de información de vuelo, fuera de entorno aeroportuario y con un dron que pese menos de 10 kilos. Muy bien, llegados a este punto, un recordatorio. El recordatorio de el por qué nos hacen falta estos estudios aeronáuticos de seguridad y por qué debemos de cumplir todo lo que allí está redactado. Bueno, pues si nos vamos a la guía sobre requisitos y limitaciones al vuelo, que su última versión es del 13 de julio del 23, si nos vamos a la página 8, aquí nos especifica que el operador debe de haber elaborado previamente un estudio aeronáutico de seguridad específico. En caso de que no lo hayamos elaborado, podemos acogernos a uno de estos estudios de seguridad estándares que tiene AESA publicados en su web. Así que vamos a imaginar que nos acogemos a ese primer estudio para volar en aglomeraciones de edificios y vamos a ver qué requisitos tiene y qué requisitos deberemos cumplir si nos acogemos a ese estudio. Vamos a verlo. Muy bien, pues ya nos hemos descargado el estudio aeronáutico de seguridad STS-A01. Vamos a pegarle un vistazo a ver los requisitos que tenemos que cumplir. Aquí en la segunda página hay un índice donde nos explica que en primer lugar está el objeto de este estudio, el alcance, descripción del escenario, requisitos y limitaciones normativas, las mitigaciones y requisitos específicos del escenario, la ficha del escenario y el análisis SORA de ese escenario operacional. Muy bien, ahí tenemos el objeto, alcance y descripción del escenario, con OPS, el concepto de operación. Luego podemos leer los requisitos y limitaciones normativas. Aquí aparecerán los requisitos operacionales, los procedimientos operacionales, requisitos del personal, requisitos técnicos de la aeronave, mitigaciones y requisitos técnicos de ese escenario operacional, sobre riesgos en tierra, las medidas de mitigación de daños, la estructura y el contenido del plan de respuesta ante emergencias. Aquí nos habla sobre los sistemas de mitigación de la energía de impacto. Este apartado es sobre mitigaciones estratégicas de riesgo de colisión en el aire. En este punto nos habla de las medidas de mitigación estratégicas que debemos cumplir. Y aquí en estas tablas nos desglosa las mitigaciones a las amenazas basadas en los objetivos de seguridad operacionales, los OSOS. Y nos especifica estas casillas donde nos habla de integridad, garantía y documentación a aportar para garantizar la seguridad de esa operación, según ese estudio aeronáutico al que te estás acogiendo. Y como veis, en el apartado documentación a aportar, pues vienen datos como, por ejemplo, una declaración responsable de que se cumple con el nivel de integridad, como por ejemplo aquí nos pide un manual de operaciones. Como veis, tenemos que tener una serie de documentación y declaraciones operativas de que estamos cumpliendo con todos los OSOS que nos está exigiendo este estudio aeronáutico de seguridad. Ya por acabar, hay una ficha de este escenario operacional donde se resume el CONOPS, las mitigaciones de daños y las mitigaciones ARC, Air Risk Collision, riesgo de colisión en el aire, el resumen de los OSOS y la documentación a presentar. Finalmente aparece el análisis SORA del escenario operacional y el concepto de operación, Specific Operations Risk Assessment. Como veis, aquí nos dice que antes de aplicar la metodología SORA, el operador debe verificar si la operación pretendida es factible y si está sujeta a exclusiones específicas de la regulación o establecidas por AESA, o si está recogida en un escenario estándar. Aquí nos resume la determinación del riesgo intrínseco de impacto en tierra y por último la determinación del GRC final, que es el último paso del SORA. GRC es Ground Risk Collision, el riesgo de colisión en tierra. El resumen de las medidas de mitigación, la determinación del riesgo inicial de colisión en el aire, el organigrama de flujo para determinar el riesgo de colisión en el aire, la aplicación de mitigaciones estratégicas, las consideraciones del espacio aéreo adyacente, los requisitos de rendimiento de las mitigaciones tácticas, la determinación del SAIL, Specific Assurance and Integrity Level, la identificación de los objetivos de seguridad operacional, los OSOS, y por último, el informe exhaustivo de seguridad. Y con esto tendríamos el estudio aeronáutico de seguridad terminado. Como veis, es algo bastante laborioso de realizar.
Así que normalmente nos interesará acogernos a un estudio que ya esté realizado por AESA, cumpliendo lo que allí nos están diciendo, con todos los osos, con todas las medidas de mitigación y con todo lo que allí nos indica. Mientras sigan en vigor el Real Decreto 1036 y el 1180 y sea necesario aportar un estudio aeronáutico de seguridad a nuestra operación, vamos a tener o bien que acogernos a uno de estos o bien redactar uno nosotros desde cero. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y espero que la información os haya resultado muy útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, pilotos.